Se habla por estos días de el enfrentamiento entre la izquierda y la derecha. También entre la extrema izquierda y entre la extrema derecha, no solo en Colombia, sino en Occidente especialmente. ¿Qué es la izquierda y qué es la derecha? Más allá de la anécdota de la Revolución Francesa, en la que la primera asamblea legislativa se sentaban los unos a la derecha y los otros a la izquierda, veamos es el pensamiento y la sensibilidad de ese pensamiento. Es decir, qué activa el pensamiento de lo que llamamos genéricamente derecha y qué activa el pensamiento de lo que llamamos genéricamente izquierda. Si las personas que hoy se identifican como de derecha y cualquier parte del abanico de la derecha, viviéramos todos en hace 200 años, comenzando el siglo XIX, los de la derecha se estarían oponiendo en Europa, por ejemplo, y en América. Fíjese que hace 200 años estábamos recién terminando las guerras de independencia. Entonces los de la derecha se estarían oponiendo a que se redactara una constitución. ¿Por qué? Porque a ellos les interesaba que fuera un soberano, un rey, un monarca, un tirano, una persona única, que redactara las leyes para beneficio y de algunos pocos privilegiados. Se estarían oponiendo porque la Constitución plantearía que hay unas normas, se deben elaborar unas leyes que frente a las cuales todos deben obedecer, incluyendo ese ser superior. Para los de la derecha, ese ser superior, sea monarca, sea tirano, sea dictador, el nombre no importa, ellos le pondrían el nombre que mejor les pareciera. Esa persona era un enviado de Dios, porque él había sido seleccionado por Dios para hacer unas leyes que mantuvieran el orden. ¿Cuánto parecido con Donald Trump hoy? Sus, su grupo, usted lo ha visto en la oficina oval, él rodeado de unas personas rezando y la asesora espiritual de la Casa Blanca diciéndole a él que él es un redentor. De ahí que no sorprenda que haya solicitado que hicieran una imagen de él como un Jesucristo que salva a las personas. Esa es la imagen de los de la derecha, que hay una persona elegida por Dios y hay un grupo reducido, es decir, siempre proporcional a la población, reducido de privilegiados que lo halagan, que le hacen las labores de espionaje, quienes se oponen, quienes hacen las guerras para darle más tierras a él y a su grupo superior, por supuesto, y de esa manera se mantiene un orden. Se opondrían también a la república, que es una institución que en un comienzo es muy diferente a la monarquía, porque nuevamente plantea un orden en el que hay unas instituciones que hacen las leyes, unas instituciones que gobiernan y otras muy diferentes las que imparten justicia. Es decir, la república contemporánea está muy asociada a ese desarrollo de los tres poderes, es decir, una cuestión pública. En latín se hablaba cuando Roma, después de la primera monarquía que tuvo y antes del imperio, hubo una república, se decía la rex
pública, la cosa pública. Es decir, como que todos estamos involucrados en lo público. Ellos se opondrían a eso. Se opondrían también a que hubiera unos derechos para el resto del pueblo, unos derechos que terminaron llamándose humanos, en esos primeros momentos se llamaron derechos del hombre. No querían que se implantaran esos derechos. Por supuesto, estaban lejos de aceptar que existiera el derecho al trabajo o que hubiera unos derechos para los trabajadores, muchísimo menos, o que hubiera lo poco que había de los servicios médicos hace 200 años y de salud en general, que se les diera a todas las demás personas, a los campesinos especialmente. Todavía ya empezaba a haber obreros en las industrias nacientes. Eso es la derecha, que se oponen a que lo que ellos tienen arriba se aplique y se entregue a otras personas, al resto del público, de la gente. ¿Cuál es el pensamiento que activa los sentimientos de la izquierda? Pues que no haya privilegiados, muy diferente a que lo consigan con su trabajo, no porque nacieron en una familia, a que exista un órgano que haga leyes una vez se discutan los grandes problemas de la sociedad. Eso es lo que se llama en ese momento la izquierda. Hoy se llama progresismo. Estarían a favor de que esas leyes se deberían aplicar a todas las personas, incluidos los gobernantes. Mire usted la respuesta de Donald Trump frente a la famosa entrevista del New York Times. Mi moralidad es la única que cuenta. No, el derecho no lo considero útil. Ese es un típico comentario de las personas de lo que se llama la derecha. La izquierda estaría pensando en que esos derechos del hombre deberían aplicarse. Fíjese, aún en esos momentos solamente se contemplaban del hombre. No se tomaron en serio una redacción que hubo de los derechos de la mujer hace 200 años. Pero ya era un avance muy grande que hubiera unos derechos para muchas más personas que los pocos privilegiados de arriba. Luego vino, más adelante, el progresismo, es decir, progresaba esa izquierda, vino el derecho al trabajo hasta mediados del siglo XIX. Con el derecho al trabajo vino la creación del empleo. Eso sí ya fue algo fabuloso, porque el empleo es esa norma, ese vínculo que ata al trabajador a unos derechos que lo protegen. No lo consienten, no, lo protegen porque él es una figura importante. El trabajador adquirió grandeza, solemnidad. Se le dio el lugar que debe ocupar un trabajador como motor de una sociedad, productor de riqueza. Luego hay que protegerlo. Entonces surgen los horarios de trabajo, los descansos dominicales, la protección cuando está enfermo, que da licencia mientras se recupera, servicios de salud ya hasta finales del siglo XIX y casi hasta la mitad del siglo XX. Progresando aún más, viene la educación. En el pensamiento de la derecha solo se deben educar los de arriba y la iglesia. En el pensamiento de la izquierda, la educación debe ser para todos y gratuita, porque no todos pueden pagar la educación, pero sí toda la nación se beneficia si todos se educan de manera gratuita. Luego viene la formación continua. Se hubieran opuesto los de la derecha de hoy si, por ejemplo, en Colombia, que tenemos una institución que se llama el SENA, se hubiera querido crear hace 200 años. Se hubieran opuesto a la creación del SENA. Claro, ya cuando todas esas instituciones
las manipulan y las manejan para sus intereses personales, ya les gusta y no quieren cambiarlas, no quieren que se beneficie el resto de las personas. ¿Qué viene después? El crédito, por ejemplo. El progresismo favorece que todas las personas tengan derecho al crédito. No solo quienes tienen un patrimonio que respalda un crédito, que es una figura tan común en el sector bancario, sino que el campesino tenga derecho al crédito. Primero lo forman, se educa gratuitamente, aprende a manejar sus finanzas personales, aprende lo básico de un negocio, las relaciones públicas, cómo organizar su contabilidad, cómo manejar su negocio. Luego tiene derecho a un crédito. A todo eso se opone usualmente la derecha. Y digo usualmente porque ellos, cuando los cambios ya son inevitables, los tienen que aceptar, pero hacen todo lo posible para que esas estructuras nuevas les mantengan sus privilegios. Colombia puede ser uno de los casos de estudio para nosotros, pues que nos interesa estos frentes, especialmente ahora que hemos tenido el primer gobierno progresista en el que fácilmente podemos identificar cómo lo que tenían muy pocos, en apenas 3 años han empezado a tenerlo muchos más. Educación gratuita, tierra. Los de la derecha hace 200 años se hubieran opuesto y se opusieron ferozmente, con las armas incluso, a que tierras que ellos tenían, que habían heredado de la colonia, porque tenían el mismo espíritu de colonizadores, se repartieran a los campesinos una vez conquistada la independencia. Y fíjese cómo seguimos siendo un país tan desigual en la distribución de la tierra. Eso es la derecha. Es más un pensamiento de tratar de que los que son privilegiados, que tienen las armas, porque ellos mismos manejan los ejércitos, las leyes, la justicia, y casi que se emparejan con los grandes propietarios y los grandes poderes económicos, y entonces se benefician mutuamente, constantemente, y no quieren que nada de eso cambie. Eso es un pensamiento de derecha. El pensamiento progresista es el que busca que todo eso se distribuya también, que todos tengan oportunidades y que todos compitan. Que el hijo de un campesino en una región alejada de Colombia que reciba una educación gratuita y de buena calidad compita a la hora de ir a buscar un trabajo, por ejemplo, en un ministerio, o en el Banco de la República, por ejemplo, que es una institución tan técnica. Compita con el hijo de una persona que ha trabajado en el Banco de la República, se ha educado en una gran universidad, en una ciudad grande, y pueda el hijo del campesino competir con esa persona e incluso ganar, porque tiene más preparación, porque la obtuvo allá donde nació. Ese es el enfrentamiento tradicional entre izquierda y derecha. La había antes de hace 200 años, claro, muchísimo. Lo que sucede es que antes la iglesia tenía mucho poder y para la inmensa mayoría del pueblo, digámoslo así, ir contra los gobernantes era mal visto por la iglesia. La iglesia siempre ha protegido a los gobernantes porque según San Pablo en su viaje rumbo a Roma después de encontrarse con Jesús, él decía que a los gobernantes los pueblos deben respetarlos y obedecerles. Entonces, eso es lo que está enfrentado desde hace 200 años y Colombia está en un momento en el que desea continuar progresando en la distribución de oportunidades para la mayor cantidad de personas o un número creciente de personas. Hasta la próxima.